Listo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Eh, bueno, esperando que estén todos como muy bien y en su casita. Bueno, espero, no sé si estén tomando la clase desde su casa, pero bueno, espero que estén bien y pues para empezar ya con esta clase del día de hoy. Eh, bueno, pues vamos a continuar con lo que estamos viendo esta última semana sobre cómo el capitalismo puede analizarse también como un sistema de dominación, eh, emparejándolo, o lo hemos estado emparejando mucho con este proceso de colonización a través de diferentes mecanismos que este sistema ha creado. Y en ese sentido, entonces, me parece que también podemos ya comenzar a darle pues más sentido a lo que también ha acompañado este proceso de conformación del capitalismo, una noción también compleja de analizar, que es el asunto de la modernidad, que no lo hemos tocado en este curso, pero bueno, me parece que también sería un motivo de profunda reflexión alrededor de cómo la modernidad, este periodo histórico, ¿no? que ha acompañado a la conformación del capitalismo, pues también cobraría mucho sentido si pudiéramos analizarlo como una vía paralela a cómo el capitalismo fue avanzando por el mundo y cómo el capitalismo también ha sido eh, eh, ¿no? paralelo a la imposición de lo que se denomina en las ciencias sociales como el eurocentrismo, esta dominación eh, colonial que los principales países europeos pues han ejercido sobre el mundo. Y hemos analizado cómo pues en esta etapa del tránsito de los siglos XVIII al XIX, pero que lo podemos recorrer perfectamente al siglo XX, pues han sido testigos pues, ¿no? de este proceso de colonización profunda que han llevado a cabo estos países. Me han gustado mucho el tono y los matices que le han dado a sus exposiciones alrededor de este colonizaje en los países que ustedes han elegido. Me ha gustado cómo han intentado escarbar en la historia de estos países, pero que también han intentado traer a colación elementos culturales donde se refleja perfectamente este colonizaje. Amén, ¿no? De que muchos de estos países siguen sufriendo estos procesos de colonización, porque pues ya están completamente normalizados, ¿no? Ya es parte como de nuestra cultura, y en muchas ocasiones, y eso es lo más como grave, digamos, de este análisis, o lo más eh, paradójico de este análisis, es que muchas veces los mismos colonizados defienden la colonización, ¿no? Que es algo que da como escalofrío cuando uno analiza estas cosas. Pero bueno, y el día de hoy lo que vamos a ver es cómo este proceso de colonización, esta conformación de lo que se denomina como la modernidad y el capitalismo colonial, pues han utilizado un vehículo para poder llevarlo a cabo. Un vehículo muy eficaz porque es un vehículo a través del cual han impuesto una institucionalización, ¿no? Una institucionalización de los patrones de dominación. Y ese actor, esa institución, pues es el Estado, los estados nacionales, ¿no? Que aparte es algo que analizaremos acá, esta palabra compuesta del Estado-nación, ¿no? Que es una noción política que nace desde la antigua Grecia. Los griegos, los filósofos griegos comenzaron a conformar esta noción de lo que es un Estado-nación. Eh, Ellos, por su parte, eso también, ya saben que en esta clase intento también mostrarles cómo, ¿no? El análisis luego se centra solamente en lo que los europeos hicieron, y los europeos ven la raíz de todo el mundo en los griegos, y no, ¿no? Los griegos a su vez habían retomado esta idea también de otras culturas que también tenían modelos políticos muy parecidos a lo que hoy entendemos por Estado-nación, pero vamos, ¿no? Los filósofos griegos pasan a la historia como los filósofos que reflexionan, no son los primeros en reflexionar sobre cómo debería conformarse un gobierno, un Estado-nación, ¿no? Que incluye nociones como soberanía, como territorio, como gobierno, como democracia, etcétera. Y bueno, a pesar de que ellos ya habían teorizado, reflexionado sobre este modelo, pues no es sino hasta pasados los siglos XVIII y XIX, con los movimientos revolucionarios ingleses, franceses y la independencia de los norteamericanos, que este modelo de gobierno pues comienza a ser defendido,
abanderado, legitimado por el capitalismo como el modelo de gobierno, ¿no? Pues puede haber muchos, pero este es el mejor, este es un gobierno ideal para los intereses burgueses que en ese momento se están comenzando a desarrollar, y bueno, ¿no? Lo defienden a capa y espada. Y ¿no? Les he soltado en las clases, y ha sido motivo de reflexión en algunas clases, cómo algunos países hoy en día utilizan eso como un pretexto, ¿no? Para, por ejemplo, invadir otros territorios, ¿no? Porque ese país no es democrático. Hay naciones, por supuesto, que han intentado colonizar a naciones completas sobre pretexto de que ahí no hay una democracia que no favorezca la libertad de los individuos, y entonces hay que invadirlos. Y les ponemos ¿no? Hay que enseñarles cómo vivir en la modernidad, ¿no? Hay que enseñarles cómo tienen que ser liberales, y ¡pum!, ¿no? Los invaden y vamos, ahí está la democracia. Aunque, pues, sabemos que muchas veces es un pretexto, pues, ¿no? En realidad lo que están buscando es otra cosa. Bueno, entonces, lo que vamos a intentar, o lo que le voy a intentar explicar en esta sesión, y vamos a trabajar la idea de cómo se conforman los estados nacionales en este contexto de la modernidad y el capitalismo colonial. Bueno, el modelo de desarrollo capitalista moderno colonial ya lo hemos analizado como un modelo de dominación. Un modelo de dominación que puede, para poder como, ¿no?, desgajarlo en algunas partes y poder metodológicamente estudiarlo, bueno, podemos encontrar esos tres elementos. Por un lado, en la esfera económica, por otro lado, la esfera ideológica, y por otro lado, la esfera política. ¿No? En estas tres esferas podemos identificar algunos indicadores que nos dejan claro cómo este modelo de desarrollo capitalista moderno colonial se ha impuesto alrededor del mundo, como un modelo de dominación, más allá de ser solamente un modelo de producción o un sistema económico, de entender el mercado, ¿no? Podemos estudiarlo a más profundidad, no solamente como una onda económica, sino como una onda ideológica, y también como un factor político importante para poder entender cómo funciona el mundo, ¿no?, moderno, o la conformación del mundo moderno. A nivel económico, bueno, pues por supuesto este modelo puede estudiarse como un régimen de producción que se basa en la producción intensiva de bienes de consumo. Eso lo hemos analizado acá, ¿no? Ya no se trata solamente de producir mercancías, bienes o productos para satisfacer necesidades. Eso queda atrás. Este sistema en lo que se basa es en la producción y sobreproducción intensiva, constante de bienes de consumo. Y para eso se acompaña de otros elementos para que nosotros gustosamente entremos a este régimen intensivo de producción a través de modelos de consumismo insostenibles, pues, ¿no? De andar consumiendo a todas horas todos los productos. Para ello, se basa en modelos de producción como la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. ¿Recuerdan un poco lo que hemos visto en las sesiones pasadas? Esta idea de producir cosas para ser desechadas, o la impresión, ¿no? La visión social de que las cosas tienen que ser renovadas constantemente, aunque sigan utilizables, pues, que sean todavía rentables, pues, que sirvan, pues. Para ello, punto número 2, requiere la explotación cada vez más intensiva, tanto de recursos naturales como de recursos humanos. Eso lo analizamos a detenimiento en las clases sobre Marx, ¿no? Él es el quien comienza a observar y hace un análisis, ¿no?, un diagnóstico preciso sobre la forma en la que este sistema requiere de la explotación cada vez más intensiva de recursos naturales. Eso, para quienes estudiamos el asunto medioambiental, pues va a ser un punto fundamental de partida, pero, dice Marx, lo más importante es que también hace una explotación intensiva de los recursos humanos, la explotación de la fuerza laboral, y eso le va a generar, bueno, todo este análisis preciso, ¿no?, que hace sobre el capital, sobre las mercancías y sobre el sistema capitalista, etc. 3, una cosa fundamental para entender cómo este modelo de desarrollo en su esfera económica se impone como un modelo de dominación, pues es que este sistema se basa en la propiedad privada y sobre todo en el monopolio de los medios de producción, ¿no? En alguna ocasión, no sé si fue en este grupo, pero bueno, salió esta pregunta sobre si este modelo genera, digamos, la competencia, porque habría que criticarlo, y analizábamos cómo este modelo no genera o no aplaude a la competencia, ¿no? Lejos de eso, es un modelo que tiende hacia el monopolio, que tiende hacia la reducción de los canales de competencia, de forma tal que las grandes empresas
los grandes peces gordos de este sistema se comen constantemente, ¿no? A los pequeños productores, a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, a los negocios locales, donde analizábamos con los Walmart, con los Oxxos, que este sistema promueve ese tipo como de modelos de mercado que lejos de generar estándares de competencia igualitarios, pues lo que genera son estos, ¿no? Monopolios en los sistemas de producción, en los mercados. Y no hablemos ya de la propiedad privada como un elemento fundamental para entender el capitalismo, ¿no? La propiedad privada, la cual es un punto que viene directito de liberalismo clásico, de cómo la propiedad privada se defiende como una de las piezas fundamentales para entender la defensa del liberalismo por parte de la burguesía, que ve en este punto, en la propiedad de las cosas, ¿no? En la adquisición de las cosas, en el enriquecimiento a través de la propiedad, un modelo económico que les va a generar poder, ¿no? Que les va a generar esta competencia ante, recordemos un poco que antes de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, pues los ricos lo eran en general, pues por pertenecer a una familia, por pertenecer a la aristocracia, por tener un linaje, independientemente de que hicieran o no cosas, ¿no? Y la burguesía no goza, digamos, de esos privilegios sociales de la época, pero de lo que sí goza es de los medios de producción, de lo que sí goza es de cada vez más riqueza acumulativa de dinero, ¿no? Que le da la producción de X o Y mercancías. Entonces esto se va a convertir en un asunto fundamental para la burguesía, ¿no? La propiedad de las cosas, quien tenga cosas, ¿no? Va a ser quien domine este sistema, pues, ¿no? Y en ese sentido se convierte en un modelo de dominación. Y esto, cuarto punto, viene pues del liberalismo, ¿no? Esta corriente filosófica, pero que como corriente económica imperante en esta época va a izar una bandera ideológica fundamental, que es que el mercado se autorregula. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en sesiones pasadas? De cómo el liberalismo y ahora el neoliberalismo defienden la idea de que el Estado debe de intervenir lo menos posible en la vida económica, ¿no? De una nación. Entre menos el Estado tenga presencia en las relaciones comerciales al interior del país o ¿no? En las relaciones comerciales entre países, mejor. De forma tal que establecen principios como este, la autorregulación del mercado. El mercado tiene sus propias reglas, no requiere de intervención estatal, ¿no? La mano invisible que defiende Adam Smith, y que en ese sentido, pues entonces la economía se va a erguir como un eje fundamental para entender la vida de las sociedades modernas, pues, ¿no? Casi todo tiene que ver con la economía. Las relaciones interpersonales, las relaciones interestatales, tienen que ver con los aspectos económicos, de forma tal que, bueno, ¿no? La esfera económica se convierte en un modelo de dominación exquisito para entender cómo el capitalista se va imponiendo alrededor del mundo. Bueno, dejamos una de esta esfera, que bien que mal hemos visto en sesiones pasadas, y pasamos a la esfera ideológica, cosa que también hemos visto y cosa que ustedes han expuesto, ¿no? O algunos de estos puntos han sido expuestos por ustedes en la sesión pasada. El catolicismo se impone como una forma ideológica de dominación. Eso se los pregunté en la sesión, me parece que anterior a la anterior, cuando les preguntaba cómo es que se dio el proceso de colonización acá, en los territorios del Abya Yala, ¿no? En los territorios colonizados por los españoles. Y el catolicismo jugó un papel fundamental. La Iglesia Católica llega acá después del arribo de los militares, ¿no? De los conquistadores, de Hernán Cortés, por supuesto, de los hermanos Pinzón, etcétera, que llegan acá a las Américas conquistando territorios, se dan cuenta de que la conquista militar no basta, sino que hay que hacer una conquista espiritual, y en ese sentido el catolicismo juega un papel fundamental. Derriban toda una estructura ideológica y espiritual que tenían acá las culturas ancestrales, ¿no? Milenarias, que tenían estas formas de pensamiento desde cientos o miles de años, y en pocos años intentan derrumbar todo eso e imponer una nueva cosa, ¿no? Es un epistemicidio, como le llaman algunos, ¿no? Es decir, derriban la forma en la que los seres humanos acá pensaban, se relacionaban con los otros, con las otras, la forma en la que manejaban su espiritualidad, y su espiritualidad entendida también con su relación con la naturaleza, con la creación del mundo, con la explicación de los fenómenos naturales, etcétera, cosa bien profunda, y la impone en otra forma de pensar
que para ellos, ellas, quienes habitaban acá, pues era totalmente novedosa, ¿no? No cabía en sus estructuras mentales la forma en la que como ustedes solamente tienen un solo Dios, encarnado en un hombre, ¿no? No había diosas, solamente había un Dios, en fin, ¿no? Es decir, es una nueva forma de entender el mundo y esa es una dominación ideológica a través de una cosa tan profunda como es el pensamiento religioso, en este caso el catolicismo. No profundizo ahí, aunque podemos aquí platicar mucho más. La ciencia como medio dador de certezas es un punto fundamental para entender cómo este modelo de producción, ¿no? Recordemos un poco lo que vimos en la revolución industrial, cómo en la revolución industrial ve en el complejo aparato tecnocientífico que se comienza a generar y a complejizar cada vez más, un elemento para entender cómo se va insertando esta idea de, por ejemplo, del progreso y del desarrollo, que en un principio tiene como escenario fundamental la fábrica, la industria, ¿no? El aparato productivo, pero que después se mete a las casas, después se introduce en la vida de las personas. Hoy en día, no, esto nos parece como natural, o sea, nacemos en un sitio donde la tecnología está en todas partes, ¿no? La luz eléctrica, las computadoras, las televisiones, los autos, los celulares, etcétera. Pero en aquel entonces no, la tecnología tenía muy poco que ver con lo que sucedía en mi vida y hoy en día sí. Y eso lo del aparato científico, ¿no? La ciencia comienza también a fungir como la única forma de entender el mundo, ¿no? Dejando atrás otras formas de pensamiento que explicaban el mundo, ¿no? La teología, por supuesto, ¿no? La religión católica explicaba de una forma cómo se creó el mundo, cómo vino, ¿no? Respondía estas preguntas básicas como ¿qué hacemos acá? Bueno, pues cómo fuimos creados, y de repente llega algo como la ciencia y dicen, no, por supuesto que el hombre no fue creado a imagen y semejanza, fue producto de una evolución y resulta que la Tierra no es el centro del universo, sino que formamos parte infinitamente pequeña de algo que llamamos universo ahora, pues, ¿no? Y la ciencia comienza a explicar las leyes de la naturaleza, la física, la química, la biología, etcétera. En fin, la ciencia se coloca como el único método, la única forma, con su metodología científica, con el método científico, como la única forma de entender el mundo y de explicarlo. Eso va a tener un control ideológico importante, no porque eso sea malo, entiéndanme, sino porque en ese proceso desdeña, soslaya y quita otras formas de explicar las cosas, ¿no? Otras formas de entender el mundo, otra forma de entender, por ejemplo, los procesos naturales, otra forma de entender nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? En fin, ¿no? La ciencia entonces se coloca como una forma de dominación de otras formas de pensar, ¿no? No es gratuito que en muchas ocasiones, hoy en día, se asegure que la ciencia cumple la misma función que la religión, ¿no? Es decir, así como en una gran ¿no? En un largo periodo de tiempo el hombre, el ser humano, le guardaba pleistesía a la religión ya que ella explicaba el mundo, pues hoy en día la ciencia cumple ese papel, exactamente el mismo, pues, ¿no? Como si la ciencia fuera una religión para algunas personas, pues, ¿no? Bueno, el racismo, por supuesto, ¿no? Es cosa que analizamos en la sesión pasada y hemos estado analizando con sus exposiciones, ¿no? El racismo jugó un papel fundamental, ya que este sistema, el sistema capitalista, yergue al hombre masculino, blanco, como la raza, ¿no? Que domina, que debe dominar. Y bueno, hemos soltado hasta chistes pues ahí en la clase alrededor de cómo este racismo funciona, impera y domina pensamientos alrededor de las razas, ¿no? Acá lo entendemos perfectamente bien porque somos un país racializado, pero también súper racista, pues, ¿no? Que es una contradicción que antropólogos y psicólogos sociales han estudiado a profundidad, pues, ¿no? Bueno, la ética y la filosofía basada en valores europeos también se impone como un modelo de dominación ideológica. Hemos platicado sobre cómo se imponen, por ejemplo, gustos estéticos, ¿no? La estética también es una forma de dominar, ¿no? Saberes, placeres, gustos de las personas, tendencias eh, de consumo, perdón, y que eso también pues puede analizarse desde una imposición ideológica.
¿no? Y por qué nos gustan ciertas cosas, porque nos gustan otras, porque estéticamente siempre tendemos a observar lo bonito de una forma y lo feo de otra forma, o en el asunto ético, cómo son nuestras evaluaciones sociales alrededor de lo bueno y de lo malo, pues, ¿no? Que también tiene una imposición altamente ideologizada desde el eurocentrismo. Y bueno, hablar del patriarcado, pues, ¿no? Y esta semana, bueno, más claro que nunca, pues, ¿no? El 8M, las compas feministas, cada vez nos dejan de manera más visible, claramente visible, las formas en las que el patriarcado opera. Y bueno, hay formas súper, ¿no?, visibles a través de dinámicas machistas, por ejemplo, en el lenguaje, en la forma en la que muchos hombres ven, tratan, eh, observan, ¿no?, a las mujeres, pero de formas también muchísimo más como sutiles, pero igualmente profundas y complejas de analizar, pues, ¿no? En las relaciones interpersonales, la cosificación del cuerpo de la mujer, el daño hacia la mujer, la violencia hacia la mujer, por supuesto, en fin, o sea, ¿no? Es una cosa espectacularmente compleja y que este sistema impuso, ¿no? De una forma profunda, desde la dominación, por ejemplo, acá en las Américas, desde la dominación del hombre sobre las mujeres y de cierto prototipo de hombre, pues, ¿no? En fin, hay muchas cosas que podemos analizar en la familia, en las escuelas, en el trabajo, en fin, ¿no? Es un tema súper complejo el asunto del patriarcado, pero lo cierto es que es un modelo de dominación ideológica, ¿no? Ideologizada además, pues, ¿no? Y de aspecto político, que es en lo que me quiero detener un poco, porque en eso va a consistir lo siguiente de lo que les voy a explicar acá, pues tiene que ver con cómo el modelo de dominación política de este sistema, que en un inicio intentó derrumbar monarquías e imperios, impuso un modelo político, que es la democracia, como el modelo, ¿no? Ese es el modelo que defiende este sistema. El capitalismo slash democracia se tiene que analizar como un modelo de dominación que va aparejado, ¿no? Los grandes defensores del capitalismo, los países capitalistas por excelencia, defienden en automático el sistema democrático como modelo político de dominación. No les cabe en la cabeza a los países dominantes que haya otro tipo de gobierno que sea igualmente eficaz que la democracia. Por eso a China les cuesta tanto trabajo entender a los países líderes del mundo, ¿no? China, que no es un país en lo absoluto democrático, pero es altamente eficaz para este sistema, no es una nación que se está enriqueciendo cada vez más, es una nación que tiene una pujanza, ¿no?, económico-financiera como ninguna otra, ¿no?, de los últimos 100 años para acá, pero que no es un sistema democrático, y esto, ¿no?, rompe esta estructura, rompe con este pensamiento que este modelo defendía, de que solamente aquellos países democráticos podían tener un éxito en este sistema capitalista. Y llega China y les demuestra lo contrario, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso, y como también este sistema, a los países que defienden esencialmente el sistema, pues también han encontrado en el asunto de la democracia un pretexto, por ejemplo, para invadir otros territorios, ¿no? Este país no es democrático, ¿no? Lo invadimos y le ponemos la democracia, ¿no? Y ahí está Venezuela, o los intentos con Venezuela, y ahí está Cuba, o los intentos con Cuba, y ahí están las Coreas, y la pelea con las Coreas, y Vietnam, y, ¿no?, diferentes partes del mundo han intentado siempre, bajo la bandera de la democracia, intentar imponer esta idea de que capitalismo y democracia son dos cosas que van aparejadas, ¿no?, que necesariamente van aparejadas, cuando no es así. Y el liberalismo como filosofía política, ¿no?, en esas ideas liberales, que me va a conectar precisamente con lo que les quiero platicar el día de hoy, que es la conformación de los estados nacionales y la monopolización del ejercicio del poder, ¿no? En el Estado encuentra este sistema, este sistema capitalista, un elemento fundamental para poder difuminar, digamos, ¿no?, su modelo de dominación. Es a través del Estado el vehículo ideal para poder hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, es lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, quiero nada más terminar esta primera parte con esta lámina que creo que puede ejemplificar muy bien cómo hemos venido analizando el asunto de la geopolítica, ¿no? Tras una serie de procesos donde la geopolítica del mundo se comenzó a redefinir durante los siglos XVIII, me falta poner ahí, ¿no?, XVIII, XIX, se presenta la necesidad de repensar la forma de dominación y de ejercicio del poder. Eso tiene que ver con estos procesos que bien que mal hemos estado viendo en la clase.
la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos y de la Nueva España, la redefinición europea del mapa geopolítico, ¿no? Recordemos que algunas naciones durante el siglo XVIII y XIX que no existían, existen, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, que pertenecían, ¿no? Eran varios pequeños ducados o varios reinos, se comienzan a integrar en un solo país. Austro-Hungría, un país que hoy ya no existe, que se separó después de la Primera Guerra Mundial, es el país que domina el centro europeo. Esta conformación de Italia como una sola nación también, pero va a ser muy conflictiva, se van a pelear mucho los italianos entre ellos, eso va a generar muchas expulsiones, ¿no? ¿Se acuerdan que platicábamos de eso? Ay, no me acuerdo si fue en este grupo, pues, pero hay un grupo que escogió Argentina y vimos cómo los argentinos llegan, digo, los italianos llegan a Argentina precisamente producto de esta lucha constante que existe entre, ¿no? los mismos italianos, en fin, ¿no? Los procesos de lucha de derechos de África subsahariana, la África más pobre, ¿no? Que de los países, los territorios más pobres del mundo, siempre han sido territorios muy complejos los africanos, producto de este abordaje europeo hacia estos territorios, buscando recursos y haciendo pelear a las tribus en África, entre ellas mismas, pues, ¿no? Para poder dominar unas a otras, o la independencia de los países de Asia Central y del Medio Oriente, ¿no? Lo que vimos con India, quien expuso a India nos dejó claro eso, pero también se puede analizar en procesos bien complejos de la independencia o en las luchas que existen en países como, por ejemplo, las Coreas, ¿no? Vietnam, por supuesto, ya en los años 60 frente a los norteamericanos, ¿no? Una guerra que a los norteamericanos les causa mucho ruido en su historia porque no logran ganarle a los vietnamitas, ¿no? Para los gringos eso es como inaudito, como un país tercermundista nos va a derrotar y pues a los vietnamitas jamás los derrotan, pues, ¿no? Eso es una afrenta contra la milicia norteamericana, pues, ¿no? Igual que en la guerra del Golfo. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Y cómo estos procesos del siglo XVIII, siglo XIX, van a repercutir en la geopolítica del siglo XX, ¿no? Que es lo que me interesa, y eso es lo que vamos a analizar un poquito en la sesión del próximo miércoles, porque el lunes sigue exponiendo. Bueno, ahora, lo que me interesa ahora es que trabajemos un poco, o reflexionemos un poco alrededor de cómo se fue conformando esta onda, esta idea del Estado Nacional, ¿no? Esto nace en Europa, pero bueno, esencialmente nace en Europa, donde la tendencia geopolítica es acabar con las monarquías de los siglos XVII y XVIII, reducir su capacidad de decisión y lograr que los gobiernos, entre comillas, emanen del pueblo. La Revolución Francesa. Pero se van creando nociones que hoy en día nos parecen como normales, como naturalizadas, pero que no son propias de la época, que nacen con este proceso. Por ejemplo, nociones como soberanía, el poder del pueblo, el amor a la patria o la defensa del territorio, ¿no? Son nociones que comienzan a nacer con este sistema, con el sistema capitalista, producto de esta evolución que se va dando en Europa esencialmente, aunque insisto, se da también en otras partes del mundo. Entonces la pregunta, y es la pregunta que les pongo yo acá, ¿qué hizo que sujetos con contextos tan diferenciados, de experiencias tan disímbolas, de pronto se vieran envueltos en un solo espectro llamado nación? Eso me lleva a la pregunta de entonces, ¿qué es eso que llamamos nación? Bueno, en México eso es un asunto bien complejo de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace pertenecer a una nación? ¿No? ¿Qué es eso que llamamos nacionalidad? ¿Qué es eso que llamamos la mexicanidad o lo mexicano? En cosas tan disímbolas como este país, bueno, es un proceso bien complejo de analizar, ¿no? Con culturas tan distintas, con cosas tan profundas pero tan diferenciadas de una cosa como el norte del país a una cosa como el sur del país, ¿no? Con una cultura tan arraigada a la historia como la nuestra, que viene ¿no? Desde los siglos, ¿no? Desde la época prehispánica, con territorios con particularidades tan disímbolas como el norte, ¿no? Como el sur, como el centro del país, como las costas, como la península yucateca, como la península baja californiana, etcétera. ¿No? Es decir, ¿qué es lo que, pese a todo este gran como rompecabezas, este enorme abanico de cosas culturales, pese a toda esa diversidad, ¿qué es lo que nos hace comunes? ¿Qué cosas es lo que nos hace pensar que somos una nación? ¿Qué es lo que hace que todos cantemos un himno nacional y defendamos una bandera? Que veamos al charro mexicano como no una representación de lo mexicano, al tamal, ¿no? Lo del 2 de octubre,
no, el 2 de octubre, lo del 2 de noviembre, lo del Día de los Muertos, en fin, la selección mexicana, por supuesto, nuestra comida, ¿no? Es decir, ¿por qué con esta diversidad tan amplia de cosas, con este panorama tan diverso, pese a todo eso, hay puntos en común que nos hace pensar que somos una nación? O la pregunta es si realmente somos una nación, que es lo que ahorita vamos a analizar acá. Entonces, bueno, ¿qué es esto que llamamos Estado-Nación? Primero, ¿no? Rompamos el concepto de Estado-Nación, analizamos qué es Estado y analicemos qué es Nación, para después otra vez conjuntarlas y ver cómo se combinan. Por Estado, esta es una definición desde la ciencia política, ese es el quiz de esta carrera, ¿no? Analizar qué es el Estado. Por Estado podemos comprender la organización política, institucional y jurídica que se respeta dentro de los marcos de cierto territorio, y es una organización que suele tener el control burocrático y el uso legítimo de la fuerza. Ese es el Estado, ¿no? Es decir, podemos entenderlo como una categoría analítica, pero también como una realidad que nos permite comprender cómo dentro de un territorio existen, ¿no? Leyes, instituciones, reglamentaciones políticas, etcétera. Pues, ¿no? Yo sé que como mexicano, llegando al Río Bravo, no puedo pasar de allá para allá, porque me meto a otro estado, y mi estado, mi territorio está acá. Y para el sur lo mismo, yo sé que no puedo pasar de los Umacinta, porque los Umacinta dividen mi territorio del territorio, ¿no? Oaxaqueño, chapaneco, del guatemalteco, ¿no? Y allá es otro estado, con otras leyes, con otras reglamentaciones, con otra institucionalidad. Aunque, ¿no? Pues guardemos ciertos aspectos culturales bastante similares, pues, ¿no? Y eso nos conduce a pensar en lo que es entonces una nación. Por nación, podemos entender el sentido de pertenencia que ciertos grupos de individuos tienen hacia un territorio, con su historia, e inclusive hasta con su misma gente. Una nación suele hablar el mismo idioma, compartir el mismo pasado común, puede tener tradiciones similares y formas de celebración compartidas. Y eso nos conecta con estas nociones como de, ¿no? Cultura, tradiciones, la misma lengua que compartimos, es decir, yo sé que si voy a Chihuahua, o si voy a Oaxaca, o si voy a Veracruz, pues con mi español acá chilango, pues me doy a entender con ellos. Hay palabras que no, pero en general puedo tener una conversación con ellos. Hay cosas que nos unen, tenemos un pasado común, o más o menos común, tenemos símbolos patrios que nos hacen, ¿no?, pensar que la patria es una cosa que compartimos, es decir, estas cosas identitarias que tenemos en común y que nos hace pertenecer a una nación, que nos da nuestra nacionalidad, ¿no?, que nos hace ser mexicanos y mexicanas, que nos da lo mexicano. Entonces, en ese sentido, en una nación, como acá en la diapositiva, se generan lazos de identidad y estos patrones identitarios, que después van a generar lo que conocemos como Estado, que es lo que pongo yo acá. Por tanto, un Estado-nación lo que busca es generar una institucionalización del poder político a través de la conformación de rasgos identitarios entre la población que lo compone. Es decir, que todas las personas que habitamos ciertos estados debemos pertenecer a la misma nación. No sé si me esté dando a entender, ¿no? Ojalá y sí. Aquí es cuando odio no tenerlos de frente para poder ver sus caritas de sí o no me están siguiendo. Por tanto, yo lo pongo acá en rojo, puede haber naciones sin Estado, pero jamás existirá un Estado sin naciones, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en estas particularidades, por ejemplo, de la cultura maya, ¿no? Los mayas que ocupaban esta región de la península yucateca y el sur de México, pero también parte de Centroamérica, y que de repente cuando se impone un modelo como el Estado-Nación, con divisiones territoriales arbitrarias, dicen, ok, de aquí para acá es México, de acá para acá es Guatemala, y de acá para acá es Salvador, ¿no? Y de repente los mayas se quedan con que, bueno, pues ahora no soy maya, ahora soy guatemalteco o guatemalteca, y ahora soy mexicano o mexicana, y ahora soy salvadoreño o salvadoreña, pese a que tengamos, ¿no? Culturas compartidas, un lenguaje común, un pasado que nos identifica, rasgos identitarios similares, etc. Hay naciones, pero que no pertenecen al mismo Estado. Pero jamás va a haber un Estado sin que tenga naciones, ¿no? La idea de Estado se conforma en función de la gente que está ahí adentro y que comparte estas culturas, que comparte estas tradiciones, como los mexicanos. No sé si me estoy explicando. En todo caso, les pongo yo acá o les pregunto, les aviento este dardito para ver cómo les genera un cierto ejercicio como de reflexión. ¿Es ese nuestro caso?
México es una composición homogénea de sujetos e individuos que comparten una institucionalidad en función de la identidad compartida, o no lo somos. O México es algo más que eso. O en todo caso, ¿qué elementos podemos señalar que apunten hacia la conformación de un Estado-nación? Hay algunos pensadores, historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, por supuesto, que afirmamos que México no es en realidad un Estado-nación, ya que México es muchos Méxicos, unidos, cierto, por una institucionalidad política enmarcada en un territorio definido, pero que responde a muchas realidades, a muchos contextos, a diversas historias, a bastantes experiencias, a territorialidades muy disímbolas y con cosmovisiones muy diferentes. Ese es México. México es una cosa completamente pluridiversa, multicultural, pero que sin embargo, pues pertenecemos por X o Y circunstancia a un Estado, al Estado mexicano, ¿no? Pero que la nación mexicana es una nación completamente diversa, ¿no? Eso, pues bueno, no sé ustedes que tanto han viajado, que tanto conozcan, ¿no? De México, este hermoso país que, ¿no? Donde nos tocó estar, nacer, existir, pero que si uno viaja al norte, pues se encuentra ciertas particularidades, un contexto muy particular, con una forma de pensar, con una ideología, con costumbres, con comida, con tradiciones muy particulares, completamente distintas a las que existen en la península yucateca, completamente distintas a las que existen aquí en el centro del país, pero que sin embargo compartimos rasgos identitarios en general comunes, ¿no? Que, como les pongo yo acá, solamente han sido uh, uh, determinadas por esta división ficticia de los límites geoterritoriales, ¿no? En ese sentido, esta división ficticia de los límites geoterritoriales incluyó en nuestro país a culturas totalmente diferentes. Sin embargo, dejó fuera muchas comunidades con las cuales se compartían territorios, costumbres, experiencias, historias, ¿no? Que fue lo que pasó, y por eso el mapa que les pongo yo acá, con la gente que vivía en Nuevo México, en Arizona, estos territorios que después, la Alta California, estos territorios que fueron vendidos, entre comillas, por el gobierno mexicano, con la mano ahí atada detrás, ¿no? Y con un cuchillo en la garganta, a los norteamericanos, a Estados Unidos. Y que de repente, entonces, gente que vivía ahí, que tenía una relación cultural con la gente del norte de nuestro país, o lo que se quedó como nuestro país, lo que conocemos como Chihuahua, Durango, Monterrey, qué sé yo, y que de repente un día amaneció y dice, pues ya no eres mexicano o mexicano, ahora eres estadounidense o estadounidense. Simplemente por esta división ficticia geoterritorial, ¿no? Entonces, eso nos deja claro que esta división ficticia genera esta división de estados, más no de naciones. Es lo que pasa también, por ejemplo, con los vascos en España, o lo que pasa, y eso lo analizamos, ay, de bote pronto, pero como que sí generó ahí cierta onda en el salón, con lo que pasa con la Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Este territorio, estas dos islas donde están 5 países, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra, que para algunas cosas funcionan como la Gran Bretaña, pero para otras cosas la mayoría funcionan como naciones independientes, pero que para cosas importantes como por ejemplo decisiones políticas es la Gran Bretaña, y la decisión importante la toma Inglaterra, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso nos hace pensar de qué manera estas divisiones geopolíticas generan un estado, pero las naciones adentro se pelean entre ellas, pues, ¿no? Y eso es lo que me parece que es interesante analizar acá. Bueno, termino con la diapositiva. El problema es que con esta nueva forma de dominación política llamada Estado-Nación, muchas naciones ya existentes no se reconocieron, tendieron a desaparecer, a fusionarse obligatoriamente y o a integrarse en un proceso de que no eran partícipes, quedando incluidos y marginados en automático. Bueno, a ver, esperen, porque aquí vi que algo sonó por acá. ¿Qué es un vasco? Me pregunta David. Vasco, a ver, déjenme, creo que aquí adelantito traigo un mapa. Espérame. Sí, aquí está. Aquí está el mapa de Europa. No sé si mi flechita se esté viendo en su pantalla, pero el norte español y el sur francés, pues bueno, esta división entre España y Francia, pues una división que se dio en los siglos XVII, XVI, XVII. Incluso hoy en día se sigue redefiniendo esa frontera, by the way, ¿eh? Pero bueno, ya que existía lo que se denominaba antes como el País Vasco, ¿no? Este norte español. Hoy en día es muy conocido porque está el Barcelona, ¿no? Ahí está Barcelona.
Y es un país, bueno, una región, digamos, que tiene un pasado común, que tiene una historia particular, tiene un lenguaje, que es ¿no? el lenguaje vasco. Y si uno va ahí, por ejemplo, en Barcelona, entre los barceloneses, Bilbao también está ahí, se hablan en su idioma, en el idioma vasco. Conocen el español, pues, ¿no? Entonces, si tú hablas en español con ellos, te contestan en español, pero entre ellos se hablan con eso. Entonces, tienen esa onda de aquí somos el País Vasco. Así se denominan incluso entre ellos, ¿no? Como el País Vasco. Que hace no mucho, que será unos menos de 7, 8 años incluso, hicieron un referéndum buscando tener los suficientes votos, digamos, para independizarse de España. Y lo lograron. O sea, la nación vasca se había independizado ya, en teoría, habían incluso electo un presidente, pero el gobierno español dijo no, el Estado español dijo no, el Estado Nacional español es este y te incluye a ti, aunque tengas tus particularidades y tu religión. Y en España eso es bien marcado, porque el País Vasco que se encuentra hasta acá arriba, el centro, ¿no? Que está dominado principalmente ¿no? por los gallegos, el sur, que es un sur muy folclórico, el sur español es un sur muy bonito, la parte pegada al mar Mediterráneo, pero algo muy parecido a lo que pasa acá en México, ¿no? ¿No? Naciones, sí, naciones completamente diferentes, con culturas bien distintas, pero unidos bajo una sola particularidad que es el Estado-Nación español. No, ese es la onda del País Vasco, David. ¿Qué era Cataluña? No. Bueno, regreso acá a la expo para que no se me vaya el hilo de la exposición, así lo pasé. Bueno, este modelo de Estado-Nación tiene su naturaleza en Europa, ¿no? Les pongo acá en la diapositiva. Como parte de la fundación y establecimiento de la modernidad y del capitalismo colonialista, las naciones europeas tenían la necesidad de unirse y autogestionarse debido a sus lazos culturales, sociales e históricos. Tal proceso no estuvo exento de contradicciones y barbaries incluso en la misma Europa. Algunos imperios multiétnicos fueron desapareciendo, obligando a algunos territorios a rendirse y unirse bajo el manto de esto que estaba conformando como estados nacionales. Los vascos al norte de España, los galos al oeste de Francia, los galeses, aquí puse mal, perdón, los galeses y los escoceses en la isla británica, como les comentaba hace rato, etcétera. Un sur muy árabe, por supuesto, Pedro, ¿no? Un sur totalmente, algo de lo que hablamos, me parece que la sesión pasada, ¿no? No sé si llamarlo como vergüenza, pero a veces me da esa impresión de los españoles de haber sido dominados por esta región eh, africana, que es la región africana árabe, ¿no? Los árabes, los árabe africanos, digamos, ¿no? Marruecos, Argelia, etcétera, que por mucho tiempo dominaron la península ibérica, y por mucho tiempo me refiero a casi 500 años, y de ahí la onda de cómo esta cultura árabe, pues se impone, digamos, ¿no? Se impregna en la cultura española, y que después va a venir para acá, para México, ¿no? Y también acá en México tenemos mucho resabio de esa cultura árabe, nomás que no es como muy, no es un tema como muy sonado ni muy discutido, pues, ¿no? Pero existe este asunto. Eh, eh, exacto, los moros y los bereberes, como dice David acá en el chat, ¿no? Estas culturas árabes dominantes y que sus influencias en la ciencia moderna son muchísimas y poco reconocidas, ¿no? Les platicaba yo la vez pasada en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ningún país europeo tenía el conocimiento matemático tan profundo como lo tenían los árabes, ¿no? De ahí de que la fotografía que venga en el Baldor sea, ¿no? Un árabe. En fin, o sea, les platicaba yo lo del Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha, no sé si lo hayan leído, espero lo lean, es fundamental para entender mucho de la historia española, pero cuando el Quijote tiene que ir a platicar con alguien sobre algo de ciencia, no va con un alemán, no va con un árabe a platicar, ¿no? Porque esa es la imagen que tenían en aquel entonces los españoles de quién tiene la sabiduría, quién tiene el conocimiento o la filosofía más avanzada, y eran ellos, los árabes, ¿no? No los europeos. Entonces, este proceso es muy interesante. Bueno, pero déjenme seguir avanzando, que si no, como siempre me pierdo. Bueno, resumiendo entonces, esta conformación del Estado Nacional Europeo se da para romper esto que en los siglos del 10 al 16 se conformó. Un poder medieval en manos de pocos señores feudales con poderes locales muy absolutistas y con un control total sobre territorios, pero en constantes luchas entre ellos.
Durante los siglos XVIII, XVII, XVIII pasamos a un periodo donde se imponen reyes, poderes monárquicos y absolutistas. Sin embargo, esto va a cambiar cuando llega la clase burguesa, con este impulso que le da la revolución industrial a la clase burguesa, y busca derrocar también este sistema monárquico, ¿no? El mejor ejemplo es la Revolución Francesa. Y intentan derrotarlo de raíz, guillotinando, ¿no? No hay mejor imagen simbólica que esa, pues, ¿no? Guillotinando este poder monárquico, cortando la cabeza de los reyes franceses, para entonces ellos erguirse como la clase social, ¿no? No tenemos apellido, no tenemos abolengo, pero tenemos el varo, pues, ¿no? Y con el varo podemos intentar imponer una nueva noción de poder. Esa noción de poder se da a través del Estado Nacional. Eso amparado bajo esta idea de liberalismo. Esta realidad burguesa comenzó a acompañarse de un movimiento intelectual que revolucionaría de fondo cómo es que se ejercía el poder y, más importante aún, cómo se obtenía el liberalismo. Bueno, y esto cómo se obtenía, pues tiene que ver con la democracia, que es algo que vamos a hablar ahorita más adelante. El liberalismo, en tanto corriente filosófica, afirma que existe una libertad inherente al individuo y que esta libertad no tiene ni puede ser coartada por el Estado ni por ninguna de sus instituciones, quedarnos confinado a las regulaciones propias de la economía, de la garantía de la libertad y de la justicia, cosa que ¿no? Que fue con lo que comenzamos el curso, analizando qué onda con el liberalismo y estos tres pilares esenciales del liberalismo, ¿no? La libertad, el Estado de Derecho y la onda del individuo. Estas ideas filosóficas van a consecuentar, estas ideas liberales van a consecuentar los dos movimientos más importantes para entender cómo el liberalismo después aterriza en realidades concretas, como el Estado francés y el Estado de las 13 colonias, pues, ¿no? El nacimiento de Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, el liberalismo, las ideas aterrizadas tienen que ver, ¿no? Consecuente en la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias norteamericanas, pero a mí lo que me interesa analizar es de qué manera eso también puede observarse o no en un contexto como el nuestro, ¿no? Ya hemos estudiado el proceso posterior a estos movimientos, procesos donde se define el poder, la institucionalización, las regulaciones internas, las relaciones externas, etcétera. Eso lo tocaron ustedes en sus exposiciones, como por ejemplo países que se independizan, México, Argentina, Latinoamérica, pero también eso pasa en Asia, también eso pasa en África, comienzan de a poco a ser dominados o comienzan también a ser influidos por estas ideas a través, por ejemplo, de la institucionalización, de la regulación interna, pero también del papel que van a jugar hacia el exterior de estos países, pues, ¿no? Sobre todo en el asunto económico, porque pues somos contextos, territorios, que en este sistema capitalista, lo único que hacemos, pues, es de proveer de recursos naturales, ¿no? Bueno, regreso a la clase positiva. Estos periodos de autodeterminación apostaron por la adopción de este modelo europeo, el Estado-Nación. De ahí que se asegure que ambos procesos determinaron en gran sentido los destinos de las naciones que comenzábamos nuestro andar como naciones libres, adoptando el modelo de Estado-Nación, imponiéndose incluso sobre contextos cuyas características asemejaban a aquellos casos donde se borraron culturas, historias, cuerpos y territorios en nombre de la conformación de una nación, ¿no? Y esto es muy interesante. Pongamos el caso mexicano como ejemplo, ¿no? Cuando México es conquistado por los españoles, se impone este modelo de dominación a través de cosas como una nueva lengua, una nueva religión, una nueva forma de entender la política, ¿no? En ese entonces pues, no era una democracia, sino era un virreinato, como una forma de control y dominación. El mercado va a imperar acá y somos ahora una colonia. Pero luego México se independiza, y a la independencia de México, ese modelo vuelve a imponerse, pero ahora bajo la figura del Estado Nacional, un Estado-nación que no es propio de nuestro contexto, sino que es un modelo que se importa de Europa, como ya vimos que se está conformando, y que acá todo el siglo XIX mexicano fue el intento por conformar un Estado nacional, ¿no? Desde que México se independiza en 1810 hasta la Revolución Mexicana en 1910, esos 100 años que pasan entre una cosa y otra, la independencia y la revolución, esos 100 años, sino que este modelo se intenta imponer y no se logra consolidar nunca. Esa guerra, eso ustedes lo han de haber visto con esta guerra entre, o lo que se denomina como la guerra entre conservadores y liberales.
¿no? Primero los liberales triunfando, con Benito Juárez a la cabeza, pero luego cae, ¿no? Y otra vez viene Santana, un dictador, pero que intenta imponer el Estado Nacional, luego lo derrotan, pero luego no hay un gobernante, entonces lo vuelven a llamar, ¿no? Aunque lo exilian a Estados Unidos, le dicen, aquí es un desmadre, ven otra vez, y ahí viene otra vez Santana, que es cuando ven el territorio, y luego traen a Maximiliano, hasta que llega Porfirio Díaz y dice, a ver, ¡pum! 30 años donde el Estado-Nación soy yo. No hay instituciones, ¿no? Que dominen este país, no hay una división de poderes, aquí el poder soy yo, y yo soy el Estado Nacional. Y eso tiene que romperse con la Revolución Mexicana. Y la Revolución rompe con ese esquema e instala o intenta instalar nuevamente estas ideas liberales bajo una figura constitucional, la Constitución de 1917, y lo va logrando, pero se crea una cosa ahí como rara, que es el PRI, ¿no? Y el PRI pues, es el partido democrático que va a dominar México casi todo el siglo XX. Bueno, entonces, bueno, eso no nos metemos con ese rollo porque seguramente lo van a analizar en una, ¿no? En algún México que ustedes vean, pero ese es el asunto, les quiero dar a entender cómo la composición del Estado-Nación mexicano siempre ha sido una cosa súper compleja. Y eso no es propio de México, o sea, se ha sido la historia de Latinoamérica, ha sido la historia de África, ha sido la historia de Asia, por seguir o por intentar seguir este modelo de gobierno llamado Estado-Nación, que da la democracia como la bandera política a la cual debemos tender o aspirar. Pero siempre ha sido como un atole que nunca acaba de cuajar, como una gelatina que se queda a la mitad, ¿no? Como un pastel que nunca se logra, pues, ¿no? Esa es la historia del Estado-Nación en nuestras realidades. Por eso les pongo acá la imagen que les pongo, ¿no? Son banderas latinoamericanas que nunca han logrado como consolidar como les pongo en la diapositiva, este proceso de aculturación y mestizaje tan complejo que impide que el Estado-Nación como idea, pero también como realidad concreta de dominación de poder, se asiente en nuestro país, ¿no? Bueno, en resumen entonces, y con esto ya termino, la exposición es, un Estado tiene límites geográficos, espero que eso les quede claro. Un Estado tiene límites geográficos bien definidos, posee una organización política, leyes propias y el ejercicio legal de la fuerza. Una nación, por otro lado, está compuesta por un grupo social que genera identidades a partir del lengua común, cultura compartida, historia, creencias, costumbres y tradiciones. Y lo último, que es algo con lo que quiero terminar, y es algo que me va a unir con lo que vamos a ver la sección de miércoles, porque el lunes siguen exponiendo, que es, y esto cómo se ha transformado a partir de algo que hoy en día pues tenemos como muy presente en nuestra mente, que es un proceso que ya tiene, ¿no? Siglos, dicen algunos historiadores, desde los siglos XIV, XV se viene conformando, que es la globalización, ¿no? Una idea que nos hace pensar que el mundo es una aldea, ¿no? La aldea global, que estamos intercomunicados, como nunca conocemos otras partes del mundo, las mercancías generalmente provienen de otra parte del mundo, toda la cadena productiva de una mercancía, toda la cadena de valor que se le llama, dicen los economistas, esta cadena de valor viene de muchos sitios, ¿no? Se explotan recursos en un lado, pero se transforman en otro lado para hacer una mercancía, para exportarse a otro lado para venderse y termina como residuo en otro lado del mundo. Y eso es la globalización. Entonces, eso rompe con este esquema de Estado-Nación que defiende territorios, que defiende identidades, ¿no? Que defiende soberanías. Entonces, la globalización, al parecer, está rompiendo con este esquema de Estado-Nación. Entonces, ahora que entendemos por Estado-Nación, ¿cómo podemos hablar de Estado-Nación en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy en día? Es un proceso súper interesante. Y eso, la gente de ciencias sociales, independientemente de la carrera a la que ustedes vayan, lo van a tener que abordar, porque ese es el contexto contemporáneo. Es la forma en la que hoy en día se vive este sistema capitalista. Un sistema capitalista totalmente globalizado. Entonces, la pregunta que les dejo ya aquí en el aire para que reflexionen un poquito y la retomemos la siguiente semana, es cómo la globalización, ¿no? Entendida en su aspecto técnico, tecnológico, ¿no? Redes sociales, medios de comunicación que interactúan
minuto a minuto con lo que está pasando en otro lado del mundo, pues, ¿no? Cosa que hace 100 años era impensable. Eh, la globalización en ese sentido, la globalización también mercantil o comercial, ¿no? Productos que están intercambiándose de un lado a otro, con la huella ecológica que eso significa, que todo el tiempo estamos comprando cosas que no provienen de una localidad, lejos de eso, casi todo lo que compramos no se produjo en un sitio a 10 kilómetros de donde yo vivo, ¿no? Sí, en otra parte, no solo del país, sino del mundo, ¿no? Esa es la globalización, el libre tránsito de mercancías. También puede analizarse desde el asunto laboral, ¿no? Hay personas que su trabajo les obliga a estar viajando, no me acuerdo cuál es el término que utilizan estos compas que trabajan para ciertas compañías, que lo que buscan es precisamente que estas personas tengan, ¿no?, una apertura cultural que les permita aterrizarla en ideas. Entonces son personas a las que le dicen, ahora vete a vivir a otro lado, ¿no? Y ahora están viviendo en un lugar, viviendo en otro, viviendo en otro, viviendo en otro, y entonces ¿dónde está la nacionalidad ahí? ¿De qué nación son? ¿No? Lo que pasa con los europeos también, con el asunto de no tener como un pasaporte, sino un pasaporte comunitario, ¿no? De toda Europa. Algo se intentó hacer similar acá en América, donde con el TLC, que ahora tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál es, pero que bueno, hay un tránsito libre de mercancías, no de personas, ¿no? Los mismos dijeron, pasan tus mercancías, pero tus personas no, ya siguen siendo ilegales, pues, ¿no? En fin, ¿no? Pero con los canadienses sí, tienen este libre tránsito de personas. Eso está como muy interesante de analizar, pues, ¿no? Entonces, bueno, como todo este, ¿no?, rompecabezas bien complejos que significa la globalización hoy en día, pues está reconfigurando esta idea de Estado-Nación. Y en un país como el nuestro, donde les acabo de comentar, el Estado-Nación como que nunca ha cuajado, porque todo el siglo XIX, cuando México ya es México, ¿no?, cuando se independiza, nunca logra cuajar porque los liberales conservadores, Santana, Maximiliano de Habsburgo, luego Porfirio Díaz, y luego llega la revolución, y cuando por fin al parecer va a crearse un Estado nacional, llega una cosa como el PRI, que mantiene el poder durante 80 años con la bandera de la democracia, y luego llegan los panistas, y luego llega algo como Morena, ¿no? O sea, el Estado como que siempre ha sido una cosa bien confusa en este país. Y ahora con un contexto como globalización, dices, no, espérame, ¿no? O sea, es algo súper complejo de analizar, y bueno, eso es lo que vamos a hablar la semana entrante, o es de lo que les voy a exponer la semana entrante, y ahí ya verán la actividad que les voy a dejar. Bueno, ya, me canso siempre de hablar, porque siempre hablo como mucho y exploto y así. Bueno, acá me pone David, lo de al sur, los árabes, y dice David, hay excepciones de los límites fijos en los estados. De estados fallidos o de los pueblos sin estado. Por ejemplo, el mejor ejemplo que existe sobre eso, pues son, ay, se me fue el nombre, de estos que están peleando el estado con Israel. Sí, bueno, pero hay culturas, hay pueblos que han sido expulsados de sus territorios y que después pues ya no encuentran pues un territorio donde estar, ¿no? Los palestinos, ¿no? Esta injusticia, no sé si ustedes sepan de esta onda entre palestinos e israelíes, exacto, Pedro, gracias, los palestinos, expulsados de sus territorios y que de repente le dijeron, bueno, tú nada más vas a tener una franja para vivir, ¿no? Y de repente se quedan sin estados, ¿no? Pero es una nación, la nación palestina, que algunos países la reconocen como una nación, otros, los más dominantes, no lo reconocen como una nación, porque pues es Israel, ¿no? Los kurdos en Turquía, por supuesto, ¿no? En Somalia, que hay dos gobiernos, en África, ¿no? Siempre es un relajo, porque en África siempre existen estas como regiones que se pelean territorios, y cuando llega el colonialismo, pum, le dice, ya son una sola nación, y bueno, se explica, por supuesto, ¿no? Las masacres que han existido en algunos poblados en África, pues, ¿no? En Ruanda, ¿no? Hay películas sobre eso, si pueden ver Hotel Ruanda, les explica eso de manera, ¿no? Súper pues, sangrienta, pero genial, ¿no? Esa película nos explica cómo estos tribus que se pelean territorios en África y de repente llega una nación europea y les dice, ustedes van a ser un país, y ahí se quedan con su país, ¿no? Y de repente se están matando entre ellos, bueno, ¿no? ¿A qué les explico? En fin, bueno, David aquí nos pone más ejemplos, lo de Bautistán, el último rey de Escocia, que es el ejemplo de ¿cómo se llama este guerrero escocés, ¿no? Que intenta librar a Escocia.
No me acuerdo, pues, pero bueno. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Si no, déjenme corto la presentación para poder verlos a todos acá en la pantallita. Y bueno, para preguntarles o ver si no tiene alguien alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, sino para pasar ya a explicarles lo de la tarea y lo de la actividad del próximo lunes. Bueno, sobre la tarea, ya vieron que tienen que leer una parte de la antología, ¿no? Hay un autor inglés que explica muy bien esto de la geopolítica, y les dejé por ahí un videíto que explica lo que es el imperialismo. Sobre ambas cosas, unido a lo que hemos estado viendo sobre geopolítica, ahora Estado-Nación, sobre lo que han expuesto ustedes, ustedes, sobre sus países colonizados, creo que les puede dar un buen pretexto para una reflexión sobre todo esto que hemos estado hablando acá. Ahí les puse las características y bueno, ese trabajito, ese ensayo se entrega este domingo. Y el próximo lunes vamos a acabar con las exposiciones. Quedaron por exponer creo que unos 5 o 6 equipos, la lógica va a ser exactamente la misma, yo llevo mi compu, la pego allá al cañón para que quien quiera llevar diapositivas las pueda proyectar, quien se la quiera aventar a capela, que les ponga a capela, pero ya vimos cuál es como la lógica, ¿no? Tienen que hablar un poco sobre el proceso de colonización y luego cómo esa colonización se ve, ¿no? O se puede leer a través de pues, diversas cosas, ¿no? La cultura, la comida, los territorios, etcétera, pues, ¿no? Bueno, espérenme porque alguien levantó la mano. David. Entonces, en sí la tarea es hacer un ensayo de las repercusiones que ha tenido el colonialismo en un estado, por ejemplo, en África, ya sea Liberia, que fue una colonia estadounidense, o Etiopía, que no fue colonizada hasta la Segunda Guerra Mundial por los italianos. Uh-huh. Sí. O sea, ustedes tienen que hacer una reflexión sobre, les pongo yo ahí en la plataforma, repercusiones coloniales que se pueden ver, ¿no? Sería una buena idea que ustedes agarraran como pretexto la nación que eligieron, pero pueden hacerlo en general, ¿no? Porque me parece que todos tienen así como aspectos que los pueden unir. Entonces, sí, va por ahí, David. Roberto. Hola, buenos días, profe. Entonces Hola, sería buenas. general, ¿no? Es que había entendido que era del país que habíamos elegido, pero ahorita ya es así en general, ¿no? Tienen ambas opciones. Igual empiezan con algo general y después lo pueden realizar, por ejemplo, en su país, ¿no? Y ya supongo que tienen información específica sobre su país y pueden terminar la reflexión con eso. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, pues creo que lo podemos dejar aquí. Nos vemos entonces. Disculpe, profe, otra duda.